Bueno, esta tarde traigo para ustedes una charla sobre la muerte entre los mexicas o aztecas. El motivo de escoger este tema es, pues, por dos razones. Primera, porque estamos en el mes de los muertos y en México sabemos que eso tiene un significado muy especial. Y segundo, pues porque ya me la sé de memoria. Espero que al final, cuando vean esta pequeña presentación, no vayan a decir, pues si esta es la que se sabe de memoria, quién sabe cómo estén las otras. Pero bueno, vamos a comenzar con este tema. En primer lugar, ustedes están viendo esta imagen que representa la concepción que los mexicas tenían del universo. Es decir, era una concepción con un plano horizontal y un plano vertical. Pueden observar ahí claramente cómo ese plano, digamos, horizontal se dividía en 4 rumbos del universo, es decir, un rumbo norte que era regido por uno de los dioses, ¿verdad? El Tezcatlipoca negro, ¿no? Tenía un símbolo, por lo general el cuchillo de sacrificios, la muerte, etcétera. Y en contraparte estaba el rumbo sur del universo, que era regido por el Tezcatlipoca azul, cuyo símbolo en este caso era el conejo. También, claro, estaban el oriente y el poniente. El oriente era el lugar por donde salía el sol. Se regía por un símbolo caña y era el lugar, por cierto, en donde las mujeres que habían muerto en el parto, pues les correspondía también acompañar al sol. Pero en el caso de este lado, digamos, oriente, por donde surge el sol, es el sitio por donde los guerreros que morían en combate acompañaban al sol en una parte de su recorrido, desde que salía hasta el mediodía, ¿no? Y en contraparte, hacia el lado oriente, que lo vemos abajo, es donde estas mujeres que les comentaba iban a acompañar al sol hasta el ocaso, ¿no? Entonces pueden ustedes ver cómo en realidad esto está regido por elementos duales. Por ejemplo, el lado este es el lado masculino, es el lado de los guerreros. En cambio, el lado oeste, ese en que las mujeres acompañaban al sol hasta su puesta por el horizonte, era el lado femenino del universo, ¿no? Entonces, pues, toda esta concepción se complementaba con el concepto vertical del mismo universo. Es decir, la parte central era el lugar o la tierra en que los individuos habitaban, era donde habitaba el hombre, ¿no? Pero tenía 13 niveles celestes, es decir, 13 escaños que llevaban a la más alta, digamos, al más alto de ellos, que era el Omeyocan, el lugar de la dualidad. Siempre esta dualidad va a estar presente, eso es muy importante, ¿no? Y sin embargo, hacia abajo, digamos, debajo de la tierra, había 9 escaños, 9 niveles, 9 inframundos. Y sabemos que en el 9º de ellos estaba o radicaban los señores del inframundo, los señores del Mictlán, es decir, que era una pareja que se representaba descarnada, y al rato vamos a poder ver algunas imágenes. Entonces, pues, esta concepción universal que les muestro es con el fin de que entremos precisamente a este tema de la muerte. ¿A dónde iban los individuos que morían en el mundo mexica? Había 3 lugares específicos. El primero, que ya hice cierta relación a él, era el que estaba destinado a los guerreros muertos en combate
o a las mujeres muertas en parto, porque el parto se consideraba precisamente una guerra, un combate. Y si la mujer moría en trance de dar a luz, pues por lo tanto se le consideraba una guerrera, ¿no? Entonces, cada uno digamos, si eran guerreros, acompañaban al sol, como ya mencioné. Si eran mujeres muertas en el parto, lo acompañaban desde el mediodía hasta el ocaso, ¿no? Otro lugar era el Tlalocan. El Tlalocan era una especie de paraíso, nos mencionan los frailes del siglo XVI, como ese Tlalocan era el lugar del dios del agua, de Tlaloc. ¿Quiénes iban allí? Los que morían en relación al agua, es decir, ahogados, hidrópicos, etcétera, ¿no? A ellos se les destinaba ir a este lugar que se describe como un sitio de verano constante, siempre estaba floreciente, había frutos y demás, ¿no? Y el tercer lugar era el Mictlán, que lo vemos aquí, hasta allá abajo, ¿verdad? Para destinarlo a cualquier persona que moría en cualquier forma que no estuviera relacionada ni con el agua ni con la guerra. Entonces, para llegar a ese Mictlán se tenían que pasar por una serie de peligros, de acechanzas, etcétera, hasta finalmente atravesar un río y poder llegar ante los señores del inframundo, ¿no? Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, ¿no? Aquí tenemos precisamente una imagen de Mictlantecutli, del señor del inframundo. Lo vemos sobre un pequeño altar, ahí lo ven de negro, con cráneos, con huesos cruzados, etcétera. Y vemos allí un ritual muy significativo, como un personaje está arrojando sangre encima del dios. Noten las enormes garras que este porta, ¿verdad? Y también vean que tiene pelo. Voy a explicar ahora, porque vamos a ver una figura muy impresionante de este dios y vamos a ver cómo era que se conseguía este cabello, ¿no? Aquí lo tenemos, esta figura. Se han encontrado dos. Todas estas piezas que les voy a mostrar provienen de nuestras excavaciones en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Y en este caso estamos viendo a Mictlantecutli, y noten ustedes que en la cabeza, allí en su parte superior, tiene pequeños agujeros. Es decir, precisamente en estos agujeros se le colocaba pelo, posiblemente de individuos muertos, tal como lo veíamos en la imagen anterior, que correspondía a un códice. Pero aquí vemos pues esta escultura que es de tamaño natural, tiene 1,67, 1,70 de alto, ¿no? Pero vemos las características: totalmente descarnado, vemos que trae el hígado, digamos, que le cuelga entre el costillar, ¿verdad? Y digamos, en su posición con estas garras levantadas, es muy característico de los dioses relacionados con la muerte. Aquí lo tenemos de perfil y vemos pues con mayor detalle esta cosa del pelo, que para envidia mía pues sí se le colocaba y aparecía como lo observamos en el códice. Tenemos otras imágenes de este mismo dios en otros códices. Aquí, por ejemplo, se le ve nuevamente con estas garras levantadas y demás, con ciertos atributos, sus atavíos, ¿verdad? Pero hemos encontrado en el Templo Mayor también urnas funerarias. Esto que están viendo es una urna funeraria que tenía en su interior una serie de huesos quemados. O sea, el individuo había sido incinerado y se había colocado allí en su interior. Otra figura también que sirvió como urna es esta que están viendo aquí. Es decir, es un perrito, en forma es un recipiente, y en su interior también se encontraron restos quemados. Acuérdense que la cremación era fundamentalmente para los guerreros y para los máximos dirigentes, para el Tlatoani, ¿no? Y aquí vemos el último gran hallazgo del Templo Mayor. Es Tlaltecutli, la señora de la tierra. Noten ustedes cómo está en posición
digamos, con las manos levantadas, con grandes garras, ¿verdad? Y las piernas abiertas en posición de parto. ¿Por qué? Porque ella era la gran devoradora de los cadáveres. Ella se comía al individuo muerto, pero a la vez lo iba a parir. De ahí esta posición, ¿verdad? Para que sus esencias fueran al lugar que le estaba destinado, como ya habíamos dicho, al Sol o al Mictlán o al Tlaloc, ¿no? Entonces era la gran función de esta diosa, que por cierto es la pieza mexica más grande que se ha encontrado. Tiene más o menos, para que se den una idea, 4 metros por lado. Otra pieza interesante es esta que estamos viendo, que corresponde a otra urna funeraria. Fueron 2 urnas que encontramos hechas de barro con su tapa en la parte superior y en cuyo interior también se hallaron huesos que se estudiaron y se pudo detectar que posiblemente correspondían a huesos de guerreros. ¿Por qué? Porque las inserciones musculares en los huesos se notaban muy marcadas, profundamente marcadas, y esto pues indicaba un individuo que había estado caminando mucho, largas jornadas, etc., ¿no? Esta es otra, fueron 2, una pareja de estas urnas funerarias, más o menos tienen cerca de 40 centímetros de alto, y como ven, pues fueron varias los recipientes funerarios que pudimos encontrar en el lugar. Aquí tenemos una más, esta en forma de un vaso, otra vez con Mictlantecutli, el señor del inframundo, presente allí con esa característica que ya mencionamos, de las manos levantadas en forma de garras y demás, ¿no? Finalmente, tenemos aquí esa concepción del inframundo, es decir, cómo en el Códice Vaticano podemos observar que el individuo tenía que ir bajando estos escaños, ¿no? Primero allá arriba ven un perrito, su cabeza aparece, que era el que acompañaba a las esencias del individuo muerto, y después tenía que atravesar 2 montañas que chocaban entre sí, que es la imagen de abajo, la que le sigue, después ver una montaña donde había cuchillos de obsidiana, y así iban apareciendo hasta llegar en la parte más baja, que ya es atravesar el río para llegar al Mictlán. Pues este concepto de la muerte era el que predominaba en el mundo prehispánico, particularmente entre los mexicas. Y pues eso es lo que yo quería traerles. Soy un simple buscador del tiempo perdido, pero a veces lo encuentro, y pues esto es lo que nos muestra ese pensamiento antiguo, del cual todavía hay reminiscencias que perduran hasta el momento actual. Pues muchas gracias y que Huitzilopochtli los bendiga.